tiempos, y hoy veremos un capítulo más de este material que le hemos llamado el cuerpo. También soy miembro de la iglesia y quisiera animarte, invitarte a que me acompañes en Efesios 4, verso 10, que dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos honra y gloria, te alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia y el privilegio de poder estar aquí, atentos a tu voz, dispuestos, Señor, a ser instruidos por ti. Espíritu Santo de Dios, abre nuestros oídos espirituales, toca nuestro corazón, prepáralo y que tu palabra caiga en nuestro corazón, Padre, como en tierra fértil, para que a su tiempo dé fruto abundante. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que a mí me des sabiduría, que me des entendimiento, que me des habilidad, Padre, que me des la capacidad para poder comunicar tu mensaje este día de una manera efectiva, ayudado, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Pues sin eso, Dios, no tendría yo nada que darle a tu iglesia, Señor. Quita de mí todo temor a hombre, quita de mí toda palabrería que estorbe y ayúdame, Señor, para ser eficaz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quisiera que escucháramos una historia que fue extraída del libro Soy Miembro. Ese equipo que se ha dedicado también a investigar cuál es el mover en las iglesias, cuáles son las fortalezas y las debilidades, y luego publicarlas a fin de poder contribuir al pueblo de Dios, al crecimiento en términos de conocer lo que es el cuerpo, lo que es la iglesia, y que podamos vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios, y así de esa manera darle gloria a nuestro Señor. Así que vamos a escuchar esta historia que considero que es una historia que es aplicable no a este pastor, sino a todos los pastores, al pastor en general. Jueves por la mañana. El pastor Miguel tiene el calendario despejado ese día. Algo extraño dado su ocupadísima agenda. En realidad no está tan libre. Ha apartado un tiempo para terminar su sermón del domingo. Tiene la Biblia abierta, el material de consulta a mano, comienza a estudiar. Entonces suena el teléfono. Su asistente le informa que hubo un accidente de tráfico
y que una de las familias de la iglesia está herida. Las ambulancias ya se dirigen al hospital. Miguel deja su material de estudio sobre el escritorio y sube al auto. Camino al hospital, su asistente vuelve a llamarlo. Los 5 integrantes de la familia Gómez estaban en el auto. Ninguno está gravemente herido, salvo Pablo, esposo y padre de la familia. Su condición es grave. El pastor llega a la sala de emergencia. Acaban de comunicarle a la familia que Pablo no sobrevivió. Ven a su pastor y corren hacia él, llorando, impactados. Miguel está allí para consolarlos. Se queda con toda la familia durante 3 horas, hasta estar seguro de que hay suficientes personas para apoyarlos y cuidar de ellos. Pasa por su casa para ver a su esposa y comer un sándwich. Ya es de tarde. No está seguro de poder retomar la preparación de su sermón, aunque sabe que deberá hacerlo. Tiene que luchar contra el agotamiento emocional de la mañana y terminar el mensaje. Sin embargo, mientras entra a la iglesia, su asistente le informa tímidamente que hay 2 personas que necesitan hablar con él. Consideran que es un tema urgente. Miguel se encuentra con los 2 hombres. Uno de ellos está encargado de la alabanza en la iglesia, no está conforme con su ministerio y está considerando renunciar. Miguel lo escucha durante 2 horas, lo consuela e intenta animarlo. La siguiente visita toma a Miguel por sorpresa. Jorge es uno de los principales líderes laicos en la iglesia. Miguel lo considera un amigo y una persona increíblemente vital para el cuerpo de líderes de la congregación. A Jorge le cuesta hablar. Mi esposa está teniendo un amorío. No dice nada más durante 5 minutos. Solo llora desconsolado. El pastor pasa más de 2 horas con Jorge. Oran juntos y conversan sobre los pasos que darán. Ya son casi las 5 de la tarde. Miguel está demasiado agotado para retomar la preparación del sermón. En cambio, comienza a mirar la atestada carpeta de correos electrónicos recibidos. Los pelos se le ponen de punta cuando reconoce uno de los remitentes, pero no puede evitar abrir el mensaje. Es de una de las personas más críticas de Miguel en la iglesia. Tiene 2 quejas. La primera es por algo que él dijo el domingo en su último sermón. La segunda es porque no fue a visitar ayer a la cuñada de la remitente, que había tenido una cirugía ambulatoria. La mujer no es miembro de la iglesia y Miguel no sabía que la mujer iba a ser intervenida. El pastor cierra la computadora y se dirige lentamente a su auto. Volverá a pasar por su casa para comer algún bocado. Necesita ir a ver cómo está la familia Gómez. Se quedará un rato con ellos, pero deberá dejarlos antes de las 7:30 porque le han pedido hacer una oración de invocación por el partido de básquetbol de la secundaria local. Después del partido, muchos quieren hablar con él. Llega a su casa pasadas de las 9 de la noche, entra en su pequeño estudio, cierra la puerta y comienza a llorar. Pablo Gómez, el esposo y padre que murió en el accidente, era el mejor amigo del pastor. Solo entonces Miguel puede llorar por su amigo. No había tenido tiempo en todo el día. Estuve batallando por algún tiempo para predicar este mensaje, pensando en cómo lo podría exponer. De repente me sentí como si me estuviera quejando del trabajo, cuando para mí es un privilegio, un verdadero privilegio. Después sentí como si me estuviera haciendo el mártir. Pero gracias a Dios pude hablar con uno de los miembros del equipo de gobierno, del gobierno de nuestra iglesia, y me ayudó a ver, me ayudó a salir de mi error, que no se trataba de mí. No estaría hablando de mí, estaría hablando de lo que es la función de un pastor de acuerdo a las Escrituras. Y eso es muy importante que se predique, si no cada domingo, periódicamente, a fin de que la gente que no sabe de esto pueda aprender y pueda entender que como parte del cuerpo y como parte de la iglesia, Dios ha establecido, como leímos hace un momento en las Escrituras,
ha establecido pastores, maestros, evangelistas, profetas, a fin de edificar a sus santos, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios ha escogido hombres para establecerlos como pastores, como también en el Antiguo Testamento escogió a un hombre, y él dice, y me ayuda a mí a mantenerme sobrio, el saber y saber que la palabra de Dios lo dice, que Él escoge lo vil y despreciado de este mundo. También el Antiguo Testamento escogió a un hombre que incluso había asesinado a uno y había golpeado a otro, había salido huyendo, y a ese hombre lo tuvo en entrenamiento durante 40 años, cuidando ovejas que no eran ni de él, un ovejero cuando era hijo de la hija de Faraón. Pero él se empeña en levantar gente ordinaria, común y sencilla, yo podría decir en mi caso común y corriente, para él con el poder del Espíritu Santo, por su gracia y para su gloria, hacer cosas extraordinarias. Perdón. Quisiera que me acompañaran en Éxodo 17, donde habla de cómo es que el pueblo de Dios estaba acosado por sus enemigos. 17, y dice en el verso 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refdim, y dejó, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, dice el 13, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Creo que yo estaba experimentando temor en algún momento cuando estaba preparando este mensaje, y la persona con la que yo hablé me ayudó a ver que también posiblemente pudo haber habido orgullo en mí. Y después el Señor me dijo que no era posible, que era en realidad. Había orgullo en mí. Yo no quería a lo mejor mostrarme débil ante la iglesia del Señor. Y a decir verdad, el trabajo es arduo, es hermoso, es un privilegio, pero como cualquier ser humano que anda pisando los 70, hay debilidad, las fuerzas menguan, la energía se agota.
Yo le doy gracias a Dios por tanta gente que me ha provisto para poder llevar a cabo el ministerio y poder servirlos. Estuve dando vueltas para saber cuál pudiera ser el principal motivo por el que Dios quiere enseñar estas cosas, y le rogaba y le decía: Señor, ayúdame. Y es que cuando un ministro del Señor reconoce su debilidad, no solamente va a aceptar que se ore por él, va a pedir que se ore por él, reconociendo la debilidad y la necesidad que necesitamos de la intervención del pueblo de Dios. Así que yo en lo personal considero que orar por el pastor es como sostenerle los brazos, así como leíamos ahorita con Moisés. Estoy tan agradecido, repito y repito, estoy tan agradecido con Dios por todos esos varones, todos esos hombres y mujeres que sirven junto conmigo a la grey del Señor. Porque imposible hacerlo solo, imposible. Y Dios ha sido tan misericordioso conmigo. Así que quisiera pues continuar después de esta historia que escuchamos y esta introducción, reconociendo que necesito de su apoyo, necesito de su oración, necesito que la iglesia tenga sostenidas mis brazos. Así que te animo, ora por el pastor, ora. Si tú no perteneces a esta congregación, pero perteneces a la iglesia del Señor, donde tú estés, ora por él. A la congregación que tú pertenezcas, ora por el pastor. Necesita tanto de tu intercesión. Ora por el pastor, y cuando digo por el pastor, quisiera que se entendiera por los líderes, por todos aquellos que tienen un ministerio, que están encargados de un trabajo en una congregación. Y el principal modelo que tenemos como intercesor es el Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros, dice la palabra. Todos los líderes de la iglesia necesitan oración. Y bueno, yo este día me referiré concretamente al pastor, pero obviamente puede tratarse del ministro, del anciano, del director, de cualquier otro término que tú estés acostumbrado a usar. Lo importante es que son hombres y mujeres que están al frente trabajando para la obra. La historia que escuchamos al principio, que estaba grabada, gracias Apolos por tu trabajo, es verídica. No es algo inventado, creado o parte de una novela, es una realidad. Solo fueron cambiados algunos nombres, lugares, porque así es en términos generales la vida de un pastor en general. Su día está lleno de altibajos, cumbres, valles. Algunos le adularán, otros le criticarán, pero es parte de la vida del pastor. Y yo necesito mucho de sus oraciones. Y tal vez tú te preguntes ahora, pero ¿qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a orar? Hay un concepto equivocado, afortunadamente no en toda la gente, pero hay quienes piensan que el pastor está puesto ahí para cuando alguna jovencita cumple 15 años o alguien se casa o hay algún funeral. Y luego el domingo viene y nos platica algo. Pero es importante que aprendamos qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Dios nos enseña acerca de cuál es la función de un pastor. Y anticipo que lo que voy a decir en cuanto al perfil del pastor no significa de ninguna manera, sería presuntuoso y arrogante pensar que yo califico con altas calificaciones este currículum, y no es así. Por eso es que necesito de sus oraciones. Yo les animo que ores,
que ores por tu pastor, y si yo soy tu pastor, ora por mí, ora por los líderes de la iglesia, que tanto necesitamos de la intercesión. Una de las cosas por las que yo pediría oración sería por la predicación, porque sin duda se necesita oración por cada uno de los sermones, cada semana, para poder traer ese alimento aquí. Deberíamos pedirle a Dios que le dé sabiduría al pastor y discernimiento y palabra para poder traer y alimentar a su rebaño. Enseñar la palabra de Dios es una tarea ardua, semana tras semana. Algunos escuchan lo que el pastor predica o lo que el pastor dice el domingo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que escuchemos a Dios, que escuchemos su palabra. Así que te animo, ora por la predicación de cada domingo, por el sermón de cada domingo. Y sabes, te animo que también ores por la familia del pastor. Miren, creo que, si no todos, la mayoría sabemos esto, pero voy a mencionarlo. Todas estas cosas conforman la tarea, el perfil, la tarea, las responsabilidades de un pastor. Y sé que me estoy exponiendo, pero también sé que no me saco 10 en ninguna de estas cosas. Espero que por lo menos más de 5 sí. Uno de los versículos más desafiantes, una de las porciones, en este caso uno de los versículos más desafiantes para los pastores es 1 Timoteo 3:5, que dice: pues el que no sabe gobernar, hablando de orar por la familia del pastor, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y yo en lo personal he conocido pastores preocupados y afligidos por su familia. Temen que las exigencias del ministerio los pudieran llevar a descuidar a sus familias. De hecho, me tocó conocer de muy cerca un caso de un pastor de muchos años en el ministerio, que podría verse de afuera el ministerio como un ministerio próspero, que se desarrolló y año tras año era más la asistencia a la iglesia y un mejor edificio y demás, pero un día tuvo que dejar el ministerio para ser restaurado porque había dejado de atender a su familia por largo tiempo sin darse cuenta que lo estaba haciendo, porque estaba sumergido en el ministerio y tristemente dándose cuenta cuando el fruto en la vida de sus hijos no era el que Dios hubiera querido en ellos. Así que temen, pastores, algunos, yo no puedo decir si muchos, pero temen que las exigencias de la iglesia los lleven a descuidar a sus familias. Se preocupan porque sus familias en muchas ocasiones están como si estuvieran bajo una lupa. Se angustian cuando los críticos lanzan dardos contra los miembros de la familia por diversas observaciones que tienen. Somos miembros del cuerpo, somos miembros de la iglesia y necesitamos orar por los pastores, necesitamos orar por sus familias. Debemos interceder ante Dios por los pastores y sus familias, su esposa, sus hijos. Pocas familias se enfrentan al tipo de tensión, opresiones y expectativas que afectan a la familia de los pastores. Otra de las cosas por las que quisiera animarte que ores es por protección. Que Dios proteja al pastor, que Dios proteja a él y a su familia
La Biblia en 1 de Timoteo 3 muestra las condiciones que debe reunir o las características o el perfil que debe llenar un pastor o un obispo. No es una lista exhaustiva, algunos dijeran es una lista corta, sin embargo es muy grande, para mí es muy grande. Otros pasajes se refieren a los requisitos para esta función y dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Así de entrada, esto es algo tremendo, irreprensible, que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, no pendenciero o peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Vaya lista. Sé que tal vez muchos de ustedes o algunos de ustedes pudieran estar pensando, no, pues se me hace que Mario aquí no llega ni al 6. Y es muy probable que tenga razón, pero aprovecho la oportunidad para decirte, ora para que mi calificación aumente, porque solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer crecer a una persona y madurar. Conseguir ser irreprensible ya es suficiente, podríamos decir, por la larga lista que es. Ser irreprensible significa, como sabemos, que no merece reprensión. Otras versiones lo traducen como intachable, es decir, sin defecto. Eso, como seres humanos, pues sabemos que es imposible, solamente Dios puede hacer una obra en la vida de una persona. Obviamente que debería tener mejor reputación que el común de la gente. Lo que se piense o se diga de él en la iglesia debería de ser positivo y muy alentador, puesto en otras palabras. Cuando hablamos de esta larga lista, bueno, a mí me parece larga, son sin duda expectativas altas. Porque además, dicen las Escrituras, que el pastor debe tener dominio propio, que tiene que ser sensato y que tiene que ser respetable y que tiene que ser hospitalario y que debe ser un buen maestro y que debe ser amable y que no debe ser discutidor, que no debe ser avaro. Podemos tener claro, estaré dejando claro que los miembros de la iglesia deberíamos orar por la protección del pastor. Otro requisito en 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga un buen testimonio para los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Los de afuera es el no creyente, aquel que todavía no ha llegado a los pies de Cristo. Porque si un pastor no tiene una buena imagen, no tiene un buen testimonio para el no creyente, pues ese no creyente quedará, si me permiten ponerlo así, vacunado en contra del cristianismo y diría, si el pastor es así, ¿cómo serán las ovejas? Y si así son los creyentes, yo prefiero quedarme como estoy. Eso es lo que podría decir alguien. Los de afuera, dice la palabra. Para que no caiga en los lazos del diablo. ¿Cómo es eso? Sí, hay que orar. Porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Y él sabe bien
que si tumba al pastor, las ovejas se desparraman. Y va a hacer todo lo posible. Lazo, dice. Sí, lazo. Es una trampa. Es como lo que ponen en el monte para los coyotes. Unas trampas que no se ven, que no parece, pero cuando las pisan se cierra y lo atrapa. Es un ser humano de carne y hueso, que siente y piensa y tiene tentaciones como cualquiera. Es necesario estar intercediendo, porque el enemigo, el jefe de los demonios, que lo vemos en Efesios 6, toda la estructura demoníaca está ahí para que sepamos contra qué estamos peleando, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y luego describe toda la organización demoníaca. Y esa organización, comandada por el enemigo de Dios, está al acecho para tirar lazo al pastor. Por eso dice, para que no caiga en lazo del diablo, en lazo, en trampa del diablo. Y el diablo sabemos que tiene poder también. Obviamente ni lejanamente como el de Dios, por supuesto, el Señor tiene, Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso, el gran yo soy. Y además, Él se sujeta al Señor. Pero no podemos negar que puede tender trampas y puede traer tentaciones, puede traer tropiezo a la vida de una persona. Es triste, me ha tocado ver que pastores han caído a causa de ese lazo que el enemigo les ha tendido. Y le doy gracias a Dios. Gracias a Dios, porque hasta ahora, hasta este momento, el Señor me ha sostenido. Por su gracia, por su puritita gracia. Porque como han caído otros, podría haber caído yo. Así que aquí hay gente que ora por su pastor y les doy gracias. Hay gente con la que me encuentro y les repito, por favor, ora por mí, ora. Y tal vez las personas dirán, pero ¿necesitará oración? Claro que necesito, y mucha. Por favor, ora por mí. Cuando entendemos esto de la trampa, esto del diablo, esto del lazo, eso de que quiere tumbar a cualquier pastor, lo que implica el lazo del diablo, cuando lo comprendemos, no dudamos en orar por la protección para el pastor. Significa que el diablo está maquinando un plan, intencionalmente ha tendido trampas. Porque el enemigo ve una amenaza en el pastor. Y su prioridad será derribarlo y sacarlo de en medio para que las ovejas se desparramen y poder ir por ellas como cualquier lobo rapaz. El texto es claro. La naturaleza de esta trampa será la tentación que puede dañar la reputación del pastor. Así que no debería sorprendernos la noticia del fracaso de alguien, el fracaso moral de un pastor, la reputación dañada, porque Satanás lucha por dañar la reputación del pastor. Así que hay que orar por protección. Podremos lamentarnos o entristecernos porque alguien cae, pero no debería de sorprendernos cuando sabemos que hay un enemigo que tiende las trampas a los pastores y no se detendrá ante nada. Puede ser avaricia, puede ser adulterio, puede ser alguna adicción para atraparlo de alguna manera en su lazo. Naturalmente que el Señor es muchísimo más poderoso, porque Él es todopoderoso y con infinidad de recursos que nosotros ni conocemos, que es un misterio para nosotros y que son incomprensibles. Él es
el que es. Él es el Todopoderoso. Y el Señor obra mediante las oraciones de los creyentes. Y estoy seguro sin temor a equivocarme, que si tú le clamas al Señor por el pastor, Él te va a responder. Porque Él lo ha dicho, Él nos los ha enseñado. Clama a mí y yo te responderé. Pide y se te dará. Estoy seguro que te va a responder. Somos miembros de una iglesia. Yo te animo, te exhorto a que oremos por la protección de los pastores y los líderes y todos aquellos que están coordinando algún ministerio en la iglesia. Oremos, como dice la palabra, oremos sin cesar. Reunámonos aquí, ora en tu casa, ven los jueves si puedes a las 7 que nos reunimos aquí, porque dice que esta va a ser casa de oración. Él quiere que sea llamada casa de oración y que así sea. Así que oremos por protección de todos aquellos que le sirven al Señor, pero oremos sin cesar para que los pastores y los líderes y aquellos que están sirviendo al Señor no caigan en lazo del diablo. Una cosa más por la que puedes orar, y te animo y te lo pido, te lo ruego, ora por su salud física y salud mental. No porque se me esté aflojando un tornillo, creo, afortunadamente, pero porque se necesita pureza y porque se necesita que Dios ponga esa frescura de su palabra para predicar. Para poder servir y dirigir la iglesia se consumen muchas energías en un pastor y se requiere estar a disposición siempre, dadas las exigencias del ministerio, que es un privilegio. Incluso yo he sabido de aquellos que poco a poco, sin darse cuenta, han descuidado su propia salud. Ora por la salud física y mental de tu pastor. Dada la vulnerabilidad del ser humano, las enfermedades, los accidentes, pidamos a Dios que proteja la salud del pastor, física y mental. Sí, mental, porque se requiere pureza y también sabiduría. Cada semana el pastor debe tomar muchas decisiones que requieren de discernimiento, que precisan de sabiduría, y yo no la tengo. Yo no tengo el discernimiento, ni sabiduría, ni entendimiento, ni iluminación, si el Espíritu Santo de Dios no me lo da. Y yo sé que si tú le pides, me lo va a dar. Y yo lo deseo con todo mi corazón, fervientemente, para servir a su iglesia, para servirla de una manera eficaz, eficiente. Yo quiero hacer un buen papel para el Señor, llevando este ministerio. Y reconozco que es difícil, muy difícil. Solamente Él puede hacer que uno lo haga, solamente Él. Para poder discernir y tener la mejor respuesta a múltiples exigencias propias del ministerio que recaen sobre el pastor, necesita sabiduría, necesita energía, necesita entendimiento, necesita claridad de pensamiento. Nosotros somos miembros de su cuerpo, de su iglesia. Oremos para que no nomás seamos unidos amándonos unos a otros, sino que como cuerpo seamos unidos también, para que unidos oremos por el pastor y sus líderes.
Oren. Cualquier pastor está sujeto también a tentaciones, a presiones, a tensiones de diferente tipo. Oremos para que cada día tenga la paz que solamente Dios nos puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy vamos a hacer una promesa más. Hemos hecho 3 promesas y esta es la 4ª promesa. Si tú no has estado aquí en estas promesas anteriores, quiero decirte que cada una de ellas tiene como finalidad que como miembros del cuerpo contribuyamos con toda conciencia y de una manera persistente, continua, intencionalmente a la unidad de la iglesia y al buen funcionamiento del cuerpo, amándonos y evitando todo aquello que pueda estorbar en el funcionamiento del cuerpo para que Él reciba gloria y pueda llevar a cabo su iglesia, esa misión que nos ha encargado como iglesia. Así que esta es la 4ª promesa y esta promesa requiere de disciplina. Cada oportunidad que Dios me da, les decía hace un momento, yo le pido a los miembros de la iglesia que oren cada día por mí, que oren por los pastores y por los líderes y aquellos que están a cargo de ministerios o algunas actividades. Y bueno, algunos lo hacen primero, cada mañana. Otros integran su oración durante el día, durante los descansos o a la hora de la comida. Otros con su pareja, tal vez en la tarde. Lo importante es que lo hagas, no importa. Porque es necesario, es urgente, es vital. Tus oraciones, yo te ruego que las eleves al cielo, que ores por mí, ora por tu pastor, ora por los líderes. Debemos orar por los líderes de nuestra iglesia. Sin ello, nuestras congregaciones no gozarían de buena salud. Se requiere, por eso Él quiere que sea casa de oración. Por eso tenemos aquí un día los jueves y por eso te ruego que durante el día, a la hora que tú lo recuerdes, a la hora que tú lo tengas programado, haz un espacio para orar. No te pido más, hermano, amigo. 5 minutos diarios. O claro, más, si puedes y deseas. Hay quienes, además del llamado a interceder, como algunos tienen, también las condiciones de ellos se prestan porque son diferentes a otros que tienen saturada toda su agenda en el día por las circunstancias que están viviendo en esta etapa de sus vidas. 5 minutos. 5 minutos yo te ruego. 5 minutos yo te pido. Reconozco que lo necesito. Ora por mí. Ora por los líderes. Quisiera que pudiéramos poner esta promesa. Creo que ahí la tenemos. No sé si se alcance a distinguir de algunos lados porque la letra está muy chica. No sé si se pueda poner más grande, aunque tuviéramos que moverla. Pero bueno, para los que no alcanzan a ver, dice así la promesa: oraré. Yo soy miembro de Comunidad Cristiana de Otay y oraré por mi pastor. Si tú no eres miembro de aquí o no eres todavía, ora por el pastor que es tu pastor y por los líderes de tu iglesia. Dice el compromiso, oraré, dice esta promesa, oraré por mi pastor todos los días. La tarea del líder nunca termina. Sus días están llenos de numerosas demandas que lo afectan emocionalmente, que desgasta. Tiene que tratar con aquellos que critican. Debe ser un buen esposo, un buen padre,
Como mi pastor no puede depender solo de sí mismo para todo lo que hay que hacer diariamente. Le pediré a Dios que le dé fuerzas y sabiduría. Esta es la promesa. No sé si la pondríamos en el boletín, si estará en tu boletín o no. Por ahí tal vez pudiera estar ahí dentro de tu boletín una copia de la promesa. Si no, pues tal vez pudiéramos dártela a la salida para que tú la tengas por ahí donde la puedas ver y recuerdes esta súplica que yo te hago hoy. Y recuerdes cómo es que Dios levantó hombres comunes y sencillos, ordinarios, para con su poder y la obra del Espíritu Santo a través de ellos hacer cosas extraordinarias. Pero necesitamos fuerzas, necesitamos sabiduría, necesitamos protección. Yo te suplico que intercedas por tu pastor y los líderes. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu nombre.